En esta presentación abordaremos el tema de la cultura política. ¿Qué cosa es la cultura política? Almond y Verba definen la cultura política como la orientación psicológica hacia objetos sociales, específicamente hacia el sistema político, es decir, hacia la comunidad política, el Estado, el régimen político, las instituciones, las autoridades, las políticas específicas que desarrollan los gobiernos, etc. Desde esta perspectiva, la cultura política tiene tres dimensiones que pueden diferenciarse. Primero, lo que pueden llamarse las orientaciones cognitivas, es decir, qué tanto conocen las personas acerca del funcionamiento del sistema político. En segundo lugar, son lo que se pueden llamar las orientaciones afectivas, es decir, los sentimientos hacia el sistema político, sus funciones y el personal que lo compone, es decir, la lealtad o la crítica hacia la lealtad o desafección hacia las instituciones políticas. Y en tercer lugar, lo que se llaman las orientaciones valorativas, es decir, los juicios positivos, negativos, las prioridades y las valoraciones que las personas tienen respecto de los componentes del sistema político, las autoridades, el desempeño de las mismas. Un elemento que debe analizarse cuando se trabajan estudios sobre cultura política es hasta qué punto existe congruencia o incongruencia entre la cultura política y el sistema político. Es decir, hasta qué punto la cultura política y el sistema político se refuerzan mutuamente o más bien hay una relación incongruente o contradictoria o tensa entre ambas dimensiones. La congruencia o incongruencia puede generar orientaciones que oscilan hacia la lealtad, la apatía o la alineación de las personas respecto del sistema político. Un enfoque para estudiar la cultura política es lo que se conoce como el paradigma de la cultura política, que está centrada en analizar la importancia de la cultura política y su relación con la democracia. En este sentido, se elabora una especie de modelo de cultura política democrática, es decir, una serie de conocimientos, orientaciones, juicios asociados al sistema político democrático que sería determinante para la persistencia de un régimen democrático. Desde este paradigma, la cultura política de un país se deriva de las actitudes de sus ciudadanos. Y las actitudes relevantes para la cultura política son aquellas que se han sido internalizadas a través de procesos de socialización. Es decir, no son necesariamente las opiniones coyunturales que pueden tener los ciudadanos, las evaluaciones positivas o negativas respecto al desempeño de los políticos en un momento determinado, sino más bien aquellos valores, creencias que se consolidan a través de los procesos de socialización. Ahora, desde esta perspectiva, la cultura política es una especie de macrofenómeno. Es decir, un país o una sociedad puede tener una cultura más o menos democrática, dependiendo de una serie de características, pero es un macrofenómeno que se construye a partir de la agregación de actitudes micro. En ese sentido, el enfoque del estudio de la cultura política parte de un enfoque del individualismo metodológico, es decir, a partir de la agregación de actitudes, creencias y valores individuales, uno puede inferir o se va construyendo la cultura política de una sociedad. En muchos de los estudios, la cultura política es considerada como una variable independiente, es decir, la cultura política, las creencias, las percepciones, las valoraciones y evaluaciones de las personas respecto de los objetos políticos es concebida como una variable que explica el comportamiento político o la acción política. Por ejemplo, puede explicar el comportamiento electoral, la adhesión o no a determinados movimientos sociales, el apoyo o el rechazo a determinadas propuestas políticas o actores políticos.
De tal manera que el enfoque de la cultura política se constituye en un marco teórico y analítico alternativo a las teorías de la acción racional, es decir, aquellas teorías que enfatizan la evaluación racional de intereses, medios, fines e incentivos para la acción política. Desde un enfoque de la cultura política, la, la acción política no es no se deriva tanto de una evaluación racional de medios, fines e incentivos, sino de actitudes, orientaciones o creencias de las personas. El enfoque de la cultura política puede construir lo que se conoce como un modelo de sistema cultural. Esto lo plantea Fuchs en su texto del 2007. Y acá hay que analizar tres niveles diferentes, ¿no? Los niveles que tienen que ver con los valores, es decir, los juicios positivos o negativos respecto a distintos aspectos de la cultura política, la estructura, es decir, las instituciones, y el nivel de los procesos, es decir, el desempeño de los actores políticos. A nivel de los valores, los constructos actitudinales que hay que analizar son el compromiso que tienen las personas con los valores democráticos. En el segundo nivel de la estructura, los constructos actitudinales que hay que analizar son los niveles de apoyo al régimen democrático y las instituciones del país en el cual viven los ciudadanos. Y en el tercer nivel, lo que se analizan son el apoyo que tienen las personas a las autoridades políticas y la evaluación de su desempeño. Estos niveles, estas actitudes pueden tener consecuencias en el sistema. A nivel de los valores, el compromiso con los valores democráticos puede tener consecuencias en la persistencia de un sistema democrático en un país. Las actitudes respecto de las instituciones políticas pueden tener como consecuencia la persistencia del tipo específico de régimen democrático de un país, es decir, el tipo de instituciones, la forma de representación política, los partidos políticos, el sistema de partidos, etc. Y a nivel de los procesos, el apoyo a las autoridades políticas tiene como consecuencias sistémicas procesos o comportamientos de los ciudadanos, por ejemplo, en procesos electorales o cosas que se pueden medir en encuestas de opinión como la intención o la reelección o cambio de las autoridades políticas. Estos constructos actitudinales tienen distintos tipos de relación en los dos niveles. Las flechas amarillas indican el flujo de los valores, es decir, los valores tienen consecuencias en la evaluación de las estructuras y tienen consecuencias o influyen la evaluación del nivel de los procesos. Pero también las experiencias contribuyen en el desarrollo de las actitudes, es decir, el desempeño de las autoridades puede influir en la manera en cómo las personas evalúan las instituciones políticas de su país y la manera en cómo las personas evalúan las instituciones políticas de su país también puede tener efectos en el compromiso que éstas desarrollan con los valores democráticos. En las décadas de 1980 y 1990, el mundo experimentó un importante proceso de democratización y transiciones democráticas en diferentes regiones. Por ejemplo, en América Latina hubo procesos de transición democrática de regímenes autoritarios a democracias. En la década de los 90, varios países excomunistas transicionaron hacia modelos democráticos en Europa y algo parecido sucedió en algunos países africanos. Y en este contexto de transiciones democráticas y procesos de democratización, varios analistas se preguntaron acerca de cuáles son los factores que limitan o consolidan los procesos de democratización. Y se señalan habitualmente tres factores en la literatura. En primer lugar, aquellos que podemos llamar factores estructurales, es decir, que tienen que ver con los niveles de desarrollo económico, de pobreza, de exclusión, de características de la estructura social de un país. En segundo lugar, el desempeño mismo del régimen democrático y de los gobiernos elegidos democráticamente.
es decir, buenos desempeños actitudes desempeños de los políticos que son que se responden de alguna manera a las expectativas de la ciudadanía, tienen un efecto positivo en los procesos de democratización. Y un elemento adicional que entra en el campo de los estudios de cultura política son las actitudes políticas de los ciudadanos. Hasta qué punto las actitudes políticas de los ciudadanos pueden limitar o consolidar los procesos de democratización. Estos elementos de los estudios de cultura política eh, han dado lugar a varios tipos de diseños y proyectos de investigación. Muchos de ellos usan las técnicas cuantitativas y las encuestas de opinión para medir o recoger información acerca de los diferentes indicadores de cultura política. En nuestra región hay dos proyectos muy importantes: el Actibarómetro, que hace una encuesta en casi todos los países de América Latina desde mediados de la década de 1990, el Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, que desarrolla un proyecto que se llama el Barómetro de las Américas, que funciona desde principios de este siglo. Y a nivel internacional, dos de los proyectos el proyecto más importante, que analiza varios variables relacionadas a la cultura política, es la Encuesta Mundial de Valores, o el World Value Survey, que se desarrolla en más de 50 países, 60 países del mundo, desde la década de los 80. El Perú forma parte de estos tres proyectos: la POP, el Latinobarómetro y la Encuesta Mundial de Valores. Otros proyectos que también analizan varias dimensiones de la cultura política son el International Social Project, que es un proyecto comparado internacional. A nivel europeo tenemos la European Social Survey y el Eurobarómetro, y en África tenemos el Afrobarómetro. Muchos de estos proyectos utilizan un conjunto similar de variables para medir los niveles por ejemplo, apoyo al sistema político, evaluación de las instituciones, desempeño de las autoridades, etcétera, que son el tipo de variables más comúnmente analizadas. En estas investigaciones, en las democracias desarrolladas, se ha encontrado como un fenómeno contemporáneo una creciente desconfianza y crítica en varias instituciones políticas, tanto los partidos políticos y así como los partidos políticos y los gobernantes. Es decir, los ciudadanos de las democracias desarrolladas han desarrollado actitudes muy críticas acerca del desempeño de sus instituciones democráticas. A pesar de ello, los estudios también muestran una persistencia de la lealtad a valores e instituciones democráticas, como las libertades civiles, las elecciones, la necesidad de tener un parlamento o de un poder judicial independiente. Entonces, los estudios lo que muestran es que, a pesar de un compromiso de la ciudadanía con valores e instituciones democráticas, hay una fuerte crítica del desempeño y de la calidad de la democracia que se experimentan en sus sociedades. Esto ha dado lugar a tesis que señalan que en las sociedades democráticas avanzadas se ha desarrollado una especie de ciudadano democrático crítico, que cada vez es más disconforme con el ejercicio de la autoridad, pero que no es disconforme o no es desleal a los principios y valores que sustentan una cultura democrática. Más bien, estos ciudadanos democráticos críticos lo que muestran es una exigencia por reducir la brecha entre los ideales democráticos y la calidad de la representación política. En las nuevas democracias, y en América Latina en particular, la mayoría de investigaciones ha estado centrada en medir el apoyo que existe hacia lo que se llama una cultura cívica o una cultura democrática, entendida como un conjunto de valores compatibles con los principios y prácticas democráticas, tales como la tolerancia, la confianza interpersonal, el apoyo a las libertades y los derechos civiles, la participación política y el apoyo a la democracia como forma de gobierno. Y la lógica de varias de estas investigaciones ha estado en identificar qué tan lejos o cerca está la cultura política democrática de este tipo ideal de cultura cívica democrática. Uno de los elementos que varias de estas investigaciones han
identificado es que en nuestra región, en varias de nuestras sociedades, las personas tienden a tener una concepción más sustantiva de la democracia que procedimental, es decir, una concepción centrada en la democracia como un sistema de gobierno que desarrolla o debería permitir el desarrollo de una mayor equidad social, económica y progreso económico, y no tanto como un sistema de procedimientos que respetan una serie de derechos o de la persistencia de lo que podemos llamar el Estado de Derecho. Entonces, en América Latina predominaría una concepción más sustantiva de la democracia que se mide en base a sus resultados más que una concepción procedimental que le da mayor importancia a las instituciones y las prácticas democráticas en la competencia política y el ejercicio del poder. En América Latina, como ejemplo de los indicadores y los resultados que dan investigaciones sobre cultura política, tenemos aquellos como el caso de esta diapositiva que proviene del Barómetro de las Américas, del proyecto La POP, eh, de la última ronda, 2016-2017, donde se miden varias dimensiones que operacionalizan este concepto de tolerancia política. La pregunta que se utiliza en el caso del LAPOP es hasta qué punto, diría usted que, hasta qué punto la gente que dice cosas malas de la forma de gobierno del país tiene derecho a demostrar o protestar pacíficamente, realizar o dar discursos públicos, votar o postular en elecciones. Estos elementos se miden en una escala de 0 a 100 y como se ve en la mayoría de las dimensiones, los valores promedios han sido superiores a 50, salvo en el caso del derecho a hablar, este, y últimamente en el caso del derecho a postular ha bajado de 52 en el 2006 a 53 en la ronda del 2016-2017. Sin embargo, entre el 2006, como se ve en el índice general de tolerancia, eh, entre el 2006 y el 2017, si bien se muestra un ligero descenso en el índice general de tolerancia, estos valores se han mantenido relativamente estables. Pero observan diferencias importantes entre países. En el extremo izquierdo de este gráfico tenemos países donde los indicadores de tolerancia son más altos, con Canadá, Estados Unidos, Jamaica, está Brasil y Uruguay. En el extremo derecho, los países donde los indicadores de tolerancia política serían más bajos, y es en este extremo donde se encuentra, por ejemplo, Perú y Colombia en el 2016-2017. Otro indicador muy utilizado en varias encuestas es el indicador de confianza interpersonal, donde se le pregunta a las personas si creen que la mayoría de la gente se puede confiar en la mayoría de la gente o hay que tener mucho cuidado en la relación con los demás. Esta es una pregunta que ha sido formulada desde la década de los 80 en la encuesta mundial de valores y mide hasta qué punto las sociedades permiten la generación de una cultura, una dimensión de la cultura cívica donde las personas pueden confiar en las otras en sus interacciones cotidianas. El supuesto es que una sociedad más democrática o con instituciones democráticas más legítimas permite ampliar la confianza interpersonal más allá del círculo íntimo de las personas. Como se aprecia en este gráfico, en el caso peruano, nos encontramos en el extremo de países que tienen bajos niveles de confianza interpersonal. Y eso ha sido una constante en el Perú desde que se aplica la encuesta mundial de valores. La primera vez que se aplicó fue en 2006. Países como Australia, Nueva Zelanda, países escandinavos, como Suecia, y también Japón o China son países
aunque China no es un país democrático, son países que se ubican más bien en el lado opuesto del indicador de confianza interpersonal. Pero en América Latina, por lo general, se observa que la mayoría de países latinoamericanos se encuentra en el extremo de valores bajos de confianza interpersonal, así como los países africanos y varios países del ex bloque soviético. Un indicador que mide las actitudes sistémicas hacia la democracia es hasta qué punto diría usted que si, la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, ¿no? Es una pregunta que se hace con diferentes variantes en la mayoría de los proyectos que hemos mencionado previamente, ¿no? La pregunta que hace la POP es: la democracia puede tener problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Y observamos que en América Latina la mayoría de países tiene índices positivos, es decir, mayores a 50, aunque no todos, no son muchos los que tienen indicadores muy altos, digamos mayores a 60, ¿no? Los más altos son Uruguay, Argentina, Canadá. El Perú se encuentra más bien en el extremo opuesto de aquellos países que muestran más bien indicadores relativamente bajos de este apoyo sistémico a la democracia. Y otro elemento que muestra el proyecto La POP es que el apoyo a la democracia, si bien se ha mantenido estable a lo largo relativamente estable a lo largo de, de este siglo, en los últimos años ha tendido a decrecer de manera significativa, y esto puede estar asociado a problemas de desaceleramiento del crecimiento económico. Hay que recordar que muchos de los países de América Latina en este periodo entre el 2004 y el 2014 experimentaron un boom económico por el incremento de las materias primas a nivel internacional, que se desaceleró hacia el 2014. Acá observamos otro indicador que se utiliza en los estudios de cultura política. En este caso son las orientaciones a determinadas instituciones, específicamente las instituciones electorales. La pregunta es: ¿hasta qué punto diría usted que se puede confiar en las elecciones? Y acá sí resulta preocupante que en la mayoría de países de América Latina los indicadores muestran índices por debajo de 50. Solo Uruguay, Canadá y Costa Rica tienen indicadores claramente positivos, y el Perú se encuentra en un punto intermedio. Acá vemos cómo la confianza en las elecciones a lo largo del tiempo ha también tendido a declinar, sobre todo desde principios de siglos a la fecha.